Más menos que más. No te vino muy convencido. Buenas noches. No, si va a regresar Huerta al fútbol mexicano, lo ideal sería a Pumas, por él y por los Pumas. Los Pumas necesitan más a un jugador como Huerta. En América creo que están bien cubiertas esas posiciones. Imagínense cuando regrese Cendejas, Brian Rodríguez en buen nivel, ahí no le encuentro cabida a Huerta, que además por cuestión de historia, creo que le convendría más regresar a Pumas. Entiendo que igual pasó por Chivas y por Querétaro también, sí, ¿no? Pero después, sí, pero terminó identificándose más con Pumas, incluso que lo que sucedió con Chivas en su momento. Creo que sería mejor para él, pero no sé, en los términos económicos obviamente pueden inclinar a la balanza hacia otro lado, ¿no? Seguiría pasando, ahora lo vamos a ver más a detalle, Tocayo, pero seguiría pasando esto de los mexicanos de vuelta. Sí, yo lo vengo mencionando. Están en Europa, pues van de vuelta. Sí, buenas noches a todos. Te vas a Europa hoy con dos caminos. Uno, triunfar y que te vaya muy bien y dar brincos y llegar a equipos importantes. Y la otra es que te vas de un equipo quizá de media tabla o una cosa así y ya sabes que te van a ir a buscar los 3 o 4 de arriba. Eso es evidente. Yo sí creo que le vendría bien al América. Lo conozco. Es un cuate, es un jugador encarador, es un jugador persistente, perseverante, tiene gol, tiene asistencia. En Chivas no le fue muy bien, pidió su salida, se fue a Pumas y le fue bastante bien, diría yo. Y creo que en América hoy está Violante, a veces habilitan a Borja por el otro lado si no está Brian, pero ¿cuántos partidos realmente van a jugar Cendejas y Brian, que son los ideales? Y tener un refuerzo como Huerta, que te puede jugar también por el centro, aunque lo hace poco, me parecía interesante en la ofensiva del América, para terminar de afilarla. Y aquí sí ya no puedes hablar de un jugador que está en formación, es un jugador que ya tiene una trayectoria importante y ya vendría como una base sólida del América. El tema es que siempre hay un pero y los peros casi siempre los tiene Adal. Y Adal hoy tiene un pero porque hay otro interesado también en repatriar al Chino Huerta, según entendemos todos. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. A mí lo que me dicen es que va más avanzada la plática, porque lo dijiste muy bien, él se quiere quedar en el fútbol europeo, se quiere aferrar a ese sueño, aunque el Anderlecht ya le dijo, aquí ya no va a ser. Él quiere quedarse en Europa, pero me dicen está más cerca de llegar a un posible o eventual acuerdo con Pumas. Lo que dice Roberto. Que con América, y creo que tiene más sentido. Ahora, no descartar que al final es un futbolista que ya mostró cosas muy interesantes en esa primera aventura, que le alcanzó para llegar a Europa, y que hace no mucho fue objeto de deseo del Toluca. Cruz Azul preguntó por él, es decir, el abanico de posibilidades ahí está y existe, pero parece que va más avanzado con Universidad, y yo coincido con Roberto, si al final es donde pudo repuntar su carrera, porque en Chivas nunca terminó por cuajar, siempre era una muy buena promesa, pero no daba el último salto, y en Universidad sí, ¿se acuerdan esa camiseta con la que festejaba en alusión a la de Jaime Lozano de rehecho en CU? Creo que está cantado. Pero hay más vitrina en América que en Pumas hoy por hoy, ¿no? Si lo que Chino Huerta busca es pues como reposicionarse en el fútbol mexicano, mejor América que Pumas, ¿o no? Es más atractiva la oferta de América. Sí, como vitrina, como enriquecer tu historia, claro que la América está por encima de Pumas, ¿no? Con todo respeto para los Pumas. Pero claro que le serviría a la América, como dice Ricardo, sí, le serviría a cualquier equipo en México, pero les serviría mucho más a los Pumas, Huerta, actualmente. Ahora ya acá, además de la cuestión económica, ¿qué tanto lo quiere cada técnico? Ustedes imagínense que el de Pumas dice, técnico de Pumas dice, mira, creo que me servirías aquí para entrar en la competencia. Y el de América le dice, no, a ti serías una pieza fundamental para mi ataque. Creo que sería al revés, ¿no? Porque creo que enriquecería la competencia en América y en Pumas sería un titular indiscutible. O sea, mañana llega Huerta y a ver a quién sientas, pero juega Huerta. No sucede así con el América y menos con Cendejas ya recuperado más adelante. Entonces, él tendría que evaluar eso. ¿Qué tanto me quiere cada equipo? ¿Qué tanto me quiere cada técnico? ¿Qué tanto me conoce? Y la otra, ¿dónde está la lana también? Obviamente, que es válido, ¿no? Nomás contar la historia real. Solo rápido en pantalla los nombres de los futbolistas que han pasado por Pumas, por América y por Chivas, en orden distintos, pero que en algún momento han defendido de su carrera las 3 camisetas. No son muchos, ¿eh? Luis García a la cabeza, que es yo creo del que todo el mundo tiene claro. Ahora el Chicote Calderón, pero la lista es muy reducida, perdón. Era un prospecto muy importante en Chivas, se hizo todo el proceso, con goles, ahí, ¿no? Con asistencia, y llegó el momento en el que un día llegó el papá, que por cierto estaba muy jovencito, casi como hermano lo veía yo, y dijo, no nos vamos, porque iba a terminar contrato en 6 meses, y se decidieron ir porque tenía mucha competencia, se fue a Pumas y le fue bastante bien. Sí. Se cambió en ese caso por Mozo, pero ya Chivas iba a perder al jugador.
O sea, el jugador, quedándole 6 meses de contrato y todo, estaba completamente libre y por agradecimiento a la institución permitió que se lograran negociar. Eso, así salió de Chivas. Pasa una cosa también, Desiree, que no deja de llamar la atención, porque los números de César Huerta, ahora los vemos, por lo menos los del último torneo, son muy malos, son de una irregularidad alarmante para cualquier futbolista. Sin embargo, si Huerta regresara al fútbol mexicano, se lo pelearían casi todos. Pareciera importar muy poco el presente de un futbolista mexicano con el hecho de haber estado en Europa. Luego nos quejamos que los técnicos nacionales prioricen a los que están en Europa, pero es que la liga hace exactamente lo mismo. Pues sí, porque ven por sus intereses, no ven esa propiciar el hecho de que los futbolistas mexicanos vayan a Europa. Decías perfectamente cómo inicia ese 2025 en enero que se va para allá. Son 3 cambios de entrenador en la era del equipo belga y realmente el adaptarte anímicamente. Si por ejemplo hacemos una conexión con esa anécdota que dices, Peláez, cuando estaba en Chivas, que llega el papá, claro, era más joven el futbolista, porque ahora tiene 25 años, 26 va a cumplir en diciembre. Y llega el papá y le dice, ¿sabes qué? Ya no es un ecosistema cómodo para mi hijo, está bien, por agradecimiento, nos vamos antes para que puedas negociar. Llega a Pumas y cae perfectamente porque aprovecha su oportunidad sabiendo que es una ventana única en el futbolista. Le pegas o te vas en caída y ya no tienes oportunidad de irte a Europa. No sé si la tercera etapa con Pumas vaya a ser tan brillante como fue esa etapa donde él utiliza lo del rehecho en CU. Realmente tendría que pensar, con las ventajas que tú dices, si ya va a venir de regreso al país, pues cotizarte. Y Pumas yo no creo que sea el ideal, por más que sea la nostalgia y querer ver a un chino por la necesidad Ahora, de que no tienes ofensiva. Que lo extrañan, se fue Huerta, trajeron a Carrillo, que resultó que juega en otra posición, más volante, más... Primero estuvo Rubalcaba. Sí, Rubalcaba, que también se fue y no encuentran. O sea, si algo le falta a Pumas es llegado. Tiene 3 centros delanteros. El Memote, tienen a este chico Morales de Toluca, tienen a Juninho. Le falta trabajo por fuera y le caería como anillo al dedo. Por supuesto. No, insisto en eso, en la irregularidad del futbolista mexicano parece que no importa a la hora de volver al fútbol mexicano, eso no termina por dejar del todo bien parada la liga, ¿no? Sí, de acuerdo. A ver, yo siempre voy a celebrar que alguien se vaya, como nos encanta decir, fracasó en Europa. Yo voy a celebrar que se vayan a fracasar, porque para cruzar el charco hay que atreverse. Ya después el resultado, pues hay muchas cosas en el camino y hay mucho en juego para que puedas quedarte y tener una carrera duradera como la que tuvo Guardado, por poner un gran ejemplo de estadía en Europa. Otro que estés un ratito nomás y termines regresando, ¿no? El caso de Macías, que estuvo muy poco tiempo y regresó. Pero yo celebro y apoyo que tengan esa apertura, esa ilusión, ese deseo, que vayan. Pero habrá quien le alcance, habrá quienes no. También hay que ser justos con el propio Huerta. Las lesiones lo afectaron mucho, lo condicionaron mucho. Las Casi lesiones, se pierde el Mundial. Casi se pierde el Mundial. Ahora, decías una cosa en la que ahí quizá ya no estoy tan de acuerdo, que dices, todos No, hasta ahorita íbamos bien. Todos se lo pelean. No sé si al grado de peleárselo. Bueno, pues, pero donde llegue Chino Huerta sería atractivo para casi cualquier equipo del fútbol mexicano. Sí, pero a lo que voy es, por ejemplo, en selección de los convocados, tú no veías otro futbolista, además del Chino Huerta, que fuera un extremo natural. No lo tuvo la selección, porque Quiñones no es un extremo, porque el Piojo Alvarado no era un extremo, o sea, no, en esa posición... No, Alexis un poco, ¿no? Tal vez el más. Pero ni siquiera en Toluca juega como tal, en esa posición. O sea, un extremo nato, por eso yo creo que ahí sí cobra más valor lo que te da el Chino Huerta, porque quizá es ese extremo nato que va por la banda, velocidad, línea de fondo, te mete un buen centro, una diagonal, ya no hay tantos así. Quizá por eso es tan atractivo para varios equipos. De ahí a que se desvivan porque yo ofrezco más y cuánto, y yo pongo un peso más que tú. Ahí y con un plus, porque siempre fue centro delantero. Siempre fue centro delantero. Lo tiraron a la banda, lo hizo bastante bien y es un jugador que no pierde el gol. O sea, tiene gol. Claro. Tiene asistencia, tiene desequilibrio, tiene velocidad, habilidad, sacrificio, tiene muchas Tiene condiciones. más potencia que 1 contra 1, ¿no? O sea, menos regate, más potencia puede ser, ¿no? Más velocidad para ir a fondo que quitarse gente de encima, tal vez. No es tan habilidoso, me parece. Es un gran jugador, pero yo no lo veo como extremo natural, para nada. Fue centro delantero y creo que no ha encontrado la posición. Nada que ver con Corona e Irving Lozano en su momento, por hablar de 2 extremos naturales, ¿verdad? Sí, Corona y Lozano. Ahí dice, son 2 extremos. Alvarado más o menos porque es un extremo que colabora mucho en otras zonas del campo. Huerta creo que no se ha definido bien en ese sentido, ¿no? Un extremo, pero no tan extremo. Pero en Pumas un centro delantero, ahí, Roberto, no tan centro fue donde mejor lo hizo. No, a Pumas le serviría muchísimo, mucho más que a la América. Claro. Por eso creo que
como equipo se beneficiarían más los Pumas, aunque a cualquiera podría venirle bien, unos más que otros. En algunos equipos no sería titular. En Pumas es titular mañana, ¿no? Esa es la diferencia. Y ha triunfado ¿en dónde? En Pumas. Comparado con esto que veíamos de Luis García, Rafa Márquez Lugo particularmente, esos triunfaron en los equipos en los que jugaron, creo, a otro nivel. Huerta era muy promisorio en Chivas, más como centro delantero al arranque, pero en realidad No, en Chivas nunca jugó triunfar, como centro delantero, jamás. nada más en Pumas. Chivas jamás jugó de centro delantero. Fuerzas básicas, sí. Sí, No, así- pero en el primer equipo nunca. Sí, yo creo que así apareció, o atrás del centro delantero. Por ahí. No apareció como extremo abierto. Bueno, pero no triunfó, era como una promesa. Decías, mira, este chavo parece que trae algo, nada que ver con lo que hizo en Pumas. Ya no digamos en Bélgica, no le dimos mucho seguimiento. No sé cuántos partidos de él vieron en Bélgica, pero evidentemente no triunfó. Si ya no quieren. No fue mantenerlo. titular constante. Ahora es válido Hicimos aquí también varios para- partidos sí. del Anderlecht en el arranque de la chinomanía, incluso así se le Sí. denominó, pero no alcanzó para mucho. Y es válido para un jugador, yo quiero jugar. Y venir a la América tampoco es cualquier cosa. Tiene ¿no? un Obviamente. tiene un carácter muy especial, pero es un jugador, es necio, es perseverante. Y así se ganó el puesto en la selección. Aguirre no lo quería, ¿se acuerdan? Declaró a Aguirre. Sí. Para nada. Está aferrado. Platicaron, lo llamó por ahí y lo convenció y lo terminó llevando al Mundial. También en buena medida por eso que dice Adal, porque Javier sí buscaba ese perfil de extremo. Sí. Que decía, bueno, pues ¿quién me la da? Pues el chino. Yo sí, si viene de regreso, sería una muy buena opción. No para todos los equipos, pero para la mayoría sí. Yo coincido en ese sentido. El ¿Pero tema a es quién que le serviría más, Pumas o América? Como equipo. como No, equipo. le serviría más a Pumas, Pues pero sí, yo creo le que él surge alguien quisiera venir a otro equipo, Sí. como es el América, que es más atractivo para él, ¿no? El tema es que venga de regreso y ahí nos vamos a enfocar ahora, porque debatimos todo el tiempo, el fútbol mexicano necesita exportar más futbolistas, mandar más futbolistas al fútbol europeo, lo acaba de hacer con Armando González, antes se fue Fidalgo, naturalizado, pero ya futbolista mexicano a la Liga Española, se fue Carrillo al Feyenoord, todavía no termina por despuntar, el propio Chino Huerta, Luis Chávez, Huescas a Copenhague, César Montes arrancó yéndose al Español, por más que ahora esté en el fútbol ruso. La lista es más o menos larga, digamos, de estos futbolistas. Tampoco es que sean demasiado. El problema, Desi, mientras Sí. seguimos repasando los nombres, es todos los que vienen de vuelta, ya señalados y resaltados en la lista, que además lo hacen en un momento de carrera que uno pensaría les tendría que seguir dando para estar en Europa y no les ha dado. El fútbol mexicano tiene esta manía constante en sus equipos, sobre todo los más poderosos, de voltear a Europa a ver a quién terminan repatriando. Pero también hay que ver que no solamente se mide a través del rendimiento futbolístico, que pensamos en simplezas de que es que no rinden en la cancha, es la gestión humana, los cambios de entrenadores, el tipo de sistema de juego al que van. Y algunos que han declarado, por ejemplo, Jorge Sánchez, que lo ha dicho, ¿no? Yo extraño a mi familia, me quiero regresar, que también es válido en el sentido personal. Que queremos la exigencia al tope, bueno, ya será cuestión de preguntarle directamente a él. Pero, pues simplemente, como dice Adal, en ocasiones vas a premiar y aplaudir la valentía de ir, de probarte, y en ocasiones la realidad te dice, te falta bastante. O sea, porque no te pudiste acomodar, no tuviste la gestión humana, no tuviste la adaptación ni el crecimiento esperado. Bueno, también tampoco se va a acabar el mundo, hay que regresar. Yo considero que si ya estuvo en Pumas, ya pisó Europa, se probó, se supone que hay un crecimiento. Más o menos, no lo sé, pero hay un crecimiento. Y a través de ese crecimiento existe la cotización. Y si América está preguntando por él, es por algo. Y Almada, en el sistema de Almada, el Chino Huerta también caerá muy bien. Yo insisto, yo creo que sea lo ideal para Pumas. Que le hace falta a Pumas, por lo que estamos viendo con Luciano Herrera, con Antuna, que todavía Solari está encontrando lo que quiere jugar Pumas, claro que le caería de perlas, pero viendo a un futuro y una proyección, es mucho más el América. Lo quiero elevar un grado más y no sé si va a sonar exagerado, pero en este afán que tenemos de cómo podría mejorar el fútbol mexicano y qué tiene que hacer el fútbol mexicano y tal, debería de haber una especie de acuerdo entre clubes de decir, oigan, nadie puede ir a buscar a los mexicanos que estén en Europa, déjenlos en Europa y no los traigan de regreso a la Liga MX. ¿Se podría plantear ese acuerdo? No, porque entre después clubes? van a caer en ligas viable? van a caer en ligas como Chipre, Hungría, y van a ir bajando. Es Poner mejor. a lo mejor ciertos candados, es decir, mientras estén en X ligas, ¿prohibido traerlos de vuelta? No, ¿Es un sueño porque guajiro? lo que hay que incentivar es la salida de mexicanos a Europa.
y con eso inhibes esa posibilidad. El jugador va a pensar a futuro, si no lo hago allá, Me hicieron las los cosas mexicanos dicen que no. Ahorita por lo menos saben que es una opción. Entonces, no, claro, le está cerrando las puertas. No, váyanse a Europa, ojalá triunfen allá, pero si no triunfan, bueno, aquí podrían tener cabida mientras su nivel dé para eso. Aquí creo que hay que diferenciar entre el que no está a gusto en Europa, fíjate que no me adapté, extraño mucho a mi familia, mi señora dice que se quiere ir a Guadalajara, a México, a Monterrey, a donde sea, y aquel al que el club le dice, no queremos renovarte, que es la mayoría de los casos con los mexicanos en realidad. O sea, aquí es el equipo en Bélgica que dice, hasta aquí llegaste, Sí, ya no hay para cuenta, más. no entras en plan. Y así ha sucedido en varios. Entonces, no es que no estuviste a gusto, no, es que no diste el ancho en este tipo de fútbol, por lo que tú quieras, porque también hay que adaptarse a un fútbol. No tiene que ser mucho mejor aquella liga. Puede ser que Armando González batalle en Grecia, aunque Grecia no creo que sea mejor liga que la de México. Y puede ser que no se adapte a las circunstancias y no triunfe como triunfó acá. Puede ser que sí lo haga, puede ser que no. Depende porque hay otros ingredientes que entran en juego. Pero la mayoría de las veces me regreso a México porque acá ya no me quisieron contratar, o mis opciones eran muy bajas. No creo que cerrarles la puerta en México sería... No, de entrada no te lo permite la ley, porque la Ley Federal del Trabajo te obliga a darle empleo a cualquiera, no le puedes prohibir a nadie, es un derecho. No, pero a lo mejor decir, si están bien, no los busques, y solo si el futbolista ya no tiene cabida, entonces sí sondéalo. Que sea el jugador el que diga, oigan, acá ya no me quiere si nadie. está cotizado, no se lo arrebates a otro europeo. Pero eso sí. perjudica la Algo Ya no tiene inmediatez. opciones. Hacer algo vente. así. La inmediatez de los resultados, porque si tú te fijas, Mateo Chávez, Huerta, JJ y me falta uno. Huescas. Y bueno, son jugadores más jóvenes que Osorio, Salcido, Maza, Pavel, los que se... Mercado caliente. El América va por Nelson de Osa tras fichar a Miguel Borja. El Real Betis exige 12 millones de euros el mercado. Las Águilas del América no detienen su marcha en el mercado de fichajes. Tras concretar la flamante llegada del delantero colombiano Miguel Ángel Borja para reforzar la zona de ataque, la directiva azulcrema mantiene la mira puesta en el fútbol de Europa y en la misma nacionalidad. El mediocampista Nelson de Osa, actual jugador del Real Betis, se ha convertido en el nuevo objetivo prioritario del club. Un reencuentro clave con Guillermo Almada. El interés del Club América no es una mera especulación de mercado. Existen conversaciones en curso entre las directivas para explorar una vía que concrete el regreso de Osa a la Liga MX. Un factor determinante en esta operación es la presencia del técnico Guillermo Almada en el banquillo azulcrema. De Osa coincidió con el estratega uruguayo durante su exitoso paso por los Tuzos del Pachuca, etapa en la que el mediocampista alcanzó un rendimiento sobresaliente que le sirvió de plataforma para dar el salto al fútbol europeo. La revalorización en Europa, un obstáculo de 12 millones de euros. El Real Betis concretó en su momento la compra de Osa por una cifra cercana a los 5.8 millones de euros. Sin embargo, tras una pretemporada sólida bajo las órdenes de Manuel Pellegrini, donde destacó al marcar un gol en un partido amistoso frente al Arsenal y sumar minutos en el arranque de la Liga de España ante la Real Sociedad, el club verdiblanco cotiza al jugador en torno a los 12 millones de euros. Esta tasación refleja el crecimiento que ha tenido el futbolista en el viejo continente, complicando las pretensiones económicas del conjunto mexicano. Concepto, detalle. Jugador en la mira, Nelson de Osa, mediocampista, 26 años. Club actual, Real Betis, España. Precio fijado por Betis, cerca de 12 millones de euros. Costo de compra original del Betis, cerca de 5.8 millones de euros. Vínculo clave, fue dirigido por Guillermo Almada en Pachuca. Refuerzo colombiano previo, Miguel Ángel Borja. Perfil futbolístico, dinámica e intensidad para el medio campo. Nelson de Osa ofrece un perfil versátil que encaja en el esquema de Almada. Despliegue físico y recuperación. Capacidad para presionar y abarcar grandes zonas de la cancha con conducción y llegada de media distancia. Adaptación inmediata. Conocimiento total del ritmo de la Liga MX y de la idea táctica del cuerpo técnico. Estrategia de mercado y panorama de la negociación. La postura del América evidencia una clara apuesta por la jerarquía internacional.
Después de descartar la opción de James Rodríguez, las Águilas aceleraron por Miguel Borja y ahora buscan redondear el plantel con De Osa. El principal obstáculo de la negociación radica en la cifra requerida por el Betis. Pese a que el América posee la capacidad financiera para acometer operaciones de peso, la directiva explora fórmulas financieras que permitan reducir el desembolso inicial o estructurar el pago en plazos para hacer viable el fichaje antes del cierre del periodo de transferencias. Análisis táctico. El esquema de Guillermo Almada con Borja y De Osa. La posible incorporación de Nelson De Osa, junto al ya concretado fichaje de Miguel Ángel Borja, cambiaría drásticamente la estructura del América. Guillermo Almada, caracterizado por un fútbol de alta intensidad, presión tras pérdida y verticalidad, sumaría dos perfiles de jerarquía que encajan con su modelo de juego. Cambio de dibujo táctico. Del 4-2-3-1 al 4-3-3 o 4-1-4-1. Para aprovechar al máximo a ambos futbolistas sin descompensar al equipo, Almada podría ajustar la pizarra. 2. El rol de Nelson De Osa, el box-to-box dinámico. Almada conoce a la perfección las fortalezas de Osa desde su etapa en Pachuca. En el sistema azul crema, el colombiano asumiría un rol de interior con recorrido completo. Fase defensiva y presión alta. De Osa es el perfil ideal para activar la primera línea de presión en campo rival. Su despliegue físico le permite atosigar la salida del oponente y recuperar balones en zonas de alto riesgo. Transición defensa-ataque. Su principal virtud es la conducción rompiendo líneas. Puede recibir en campo propio y acelerar metros con balón controlado para conectar con los extremos o con Borja. Llegada de segunda línea. Con su potente disparo de media y larga distancia, ofrece una variante ofensiva contra bloques bajos que se encierren en su área. 3. El rol de Miguel Borja, el ariete de área y fijador de centrales. A diferencia de delanteros de mayor movilidad fuera del área, Borja actúa como un 9 de referencia pura. Fijación de zagueros. Ocupa a los dos centrales rivales, lo que genera espacios a las espaldas de la defensa para que los extremos y los interiores, como De Osa, rompan hacia el área. Remate al primer toque. En el sistema de Almada, que prioriza el centro al área y la llegada rápida por bandas, Borja garantiza presencia física para ganar duelos aéreos y definir de primera intención. Juego de espaldas. Sirve como desahogo bajo presión para sostener el balón y descargar hacia los volantes que llegan de frente. 4. Sinergia táctica. ¿Por qué funcionan juntos? Complementariedad en transiciones. De Osa aporta el desgaste, la recuperación y el traslado rápido del balón. Borja pone la contundencia para finalizar la jugada en pocos toques. Reducción de distancias. Con De Osa atacando el espacio y Borja fijando la zaga, el América ganaría mucha presencia física dentro del área rival, aumentando la cuota de gol en balones parados y centros laterales. Adaptación inmediata. De Osa no requiere curva de aprendizaje para entender las coberturas y la presión sofocante que exige Almada, lo que facilitaría la integración táctica de todo el mediocampo. Henry Martín resurge entre las cenizas, de contemplar el retiro a reencontrar la felicidad y liderar al América. La bomba está de vuelta. Henry Martín ha vuelto a sonreír dentro del terreno de juego. Tras atravesar una etapa oscura marcada por constantes complicaciones físicas que lo llevaron a considerar seriamente el retiro, el delantero y capitán del Club América firmó un regreso triunfal para consolidarse nuevamente como el referente ofensivo de las Águilas. El calvario que casi lo aleja de las canchas. En los últimos semestres, el atacante yucateco acumuló más de 300 días afectado por diversas dolencias, pasando por molestias musculares recurrentes, problemas de rodilla y tendinitis. La frustración por no poder mantener la regularidad afectó fuertemente el plano emocional del jugador, según confesó recientemente en entrevista. Se te va la felicidad. Llegué a pensar en dejar al América y retirarme del fútbol. No siempre las cosas salen como tú quieres. Lo normal es tener altas y bajas, pero en las bajas nunca hay que darse por vencido. El respaldo del cuerpo médico, fisioterapeutas, directiva y sus compañeros
fue crucial para mantenerlo de pie durante el proceso de rehabilitación. Resurrección con gol y marca histórica. El renacer de Henry Martín no pudo ser más significativo. Durante el enfrentamiento frente a FC Juárez por la jornada 5 del torneo Apertura 2026, el capitán azulcrema se vistió de héroe, firmando un doblete que le dio la victoria 2-1 al América y catapultó al equipo al liderato general de la Liga MX. Además de darle los 3 puntos a las Águilas en la frontera, las 2 anotaciones representaron un hito histórico. Henry Martín alcanzó los 100 goles vistiendo la camiseta del América, ingresando a un selecto grupo de leyendas goleadoras en Coapa. Dato estadístico. Detalle del hito. Goles totales en América. 100 anotaciones. Actuación consagratoria. Doblete versus FC Juárez. Triunfo 2-1. Impacto en el torneo. Sostener al América en el liderato de la Apertura 2026. Estado físico actual. Totalmente recuperado y trabajando al parejo del grupo. Un capitán renovado para el proyecto azulcrema.